Vamos a esperar un par de minutos, por favor, en lo que termina de llegar el grupo. Entonces, si quieren ir al baño, si quieren ir por algo que vayan a tomar, vamos a esperar 2 minutitos, por favor. ¿Dónde está? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A todos, soy Lidia. Hola, hola. ¿Desde dónde están conectados? Yo desde mi casa, su casa. Yo también. No, pero digo, ¿de qué ciudad? ¿Ciudad de México, la mayoría? Sí, Buenas noches, yo desde Argentina. Ah, qué gusto, Alexia. ¿Qué Buenas tal? noches, estoy tratando de yo poner el desde Puebla. video, de activar mi video. Patricia desde Puebla, Lautlap. Vamos a estar en la presentación del libro de La caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente. Aprovecho aquí el tiempo para este comercial. Es el último libro que sacó el Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente de la UNAM y bueno, va a ser presentado en la Universidad de las Américas ahí con Patricia la próxima semana. Bueno, no, el 16 de febrero. ¿Se transmitirá por Facebook? Tenemos un poco de eco en tu micrófono, Georgette, pero eh, me parece que va a ser grabado eh, y les hacemos llegar la grabación. Muchas gracias. Sí. Listo. Hola, Hola. creo que comenzamos, David. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por su presencia, por su interés en este círculo de lectura, que es el primero que organizamos en el Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente de la UNAM. En esta ocasión, pues leyendo el libro Identidades Asesinas del escritor libanés Amin Maalouf. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo. Esta segunda sesión, pues vamos a profundizar ya en el texto. La sesión anterior, el doctor Carlos Martínez nos dio una especie de retrospectiva de la obra de Amin Maalouf, una retrospectiva pues que fue por ahí de 1 hora y pico, porque podría haberse extendido mucho más, pero bueno, le pedimos al doctor que fuera breve y ya está grabada en YouTube, en el canal de YouTube del Sucumo, ahí para que si la quieren difundir o quieren volverla a ver, ya la tenemos ahí, se las enviamos por correo. Y como les decía, en esta segunda sesión, pues vamos a profundizar ya en el texto, en el prólogo del libro y en el capítulo Mi identidad y mis pertenencias. Entonces, le paso la palabra al doctor Carlos Martínez para que nos dé también un breve preámbulo y abramos la conversación sobre la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, David Ordaz, por esta, por esta introducción al, al círculo de lectura. Quiero, eh, para, para todos ustedes y para los que no nos acompañaron en la primera sesión, volver a la idea de por qué escogimos esta lectura de Amin Maalouf de Identidades Asesinas. Como explicamos en la ocasión anterior, Amin Maalouf tiene, tiene escribiendo una treintena de años y nos ha dado
un panorama muy amplio de, podríamos decir, del Medio Oriente, pero más que eso, de las culturas del Mediterráneo, porque el Mediterráneo es algo que lleva en sí su personalidad, que siempre hay referencias a lo que ha acontecido en los países que bordean, que bordean ese mar. Y, y al hablar de su literatura, de las novelas que ha escrito, en particular, eh, nos vinculan con este mundo, sobre todo eh, La Roca de Tanius, que es una novela sobre el Líbano y lo que acontecía ahí a finales del siglo XIX y principios del XX, Las Escalas de Levante, que justamente hace una recreación de lo que fueron esos puertos fenicios que permitieron los intercambios en la zona, pero que no se conforma con quedarse en la historia, sino que nos habla de esas escalas, cómo funcionan en pleno siglo XX en relación con los diferentes conflictos, guerras, etcétera, que han tenido lugar en la región. Y sobre toda la obra literaria, pues la verdad es que eh, si me preguntaran con cuál de esas novelas se queda, pues en realidad sería muy difícil porque en León el Africano nos hace un recorrido impresionante por Europa de alguien que sale desde el Medio Oriente, pero que va dando idea o va a permitirse el personaje conocer diferentes culturas, diferentes civilizaciones, podríamos decir, y por supuesto diferentes religiosidades, la- poniendo especial hincapié en la musulmana y en la cristiana. Y con esa misma intención de él, de estar vinculando siempre la historia con el presente, pues en realidad está ahí explícita la premisa de es muy difícil entender una región si no se conoce su historicidad, sobre todo cuando en el Medio Oriente se trata de una historicidad tan profunda, tan compleja, podríamos decir, que que bien amerita estar haciendo una reflexión constante de lo que ha sido todo eso. Por eso en la novela Jardines de Luz, que es extraordinaria sobre la vida de Maní, el creador de la religión maniqueísta, a la que se opuso después de haber sido fiel de esa religión, el mismo San Agustín, nos va dando con precisión también todos esos cambios que van ocurriendo en la región de un siglo a otro, o incluso a veces de tiempos más recientes eh, entre sí, pero al final, pues a través de todo esto nos va adentrando en lo que es esa cultura que, que la verdad resulta de una enorme atracción por su cantidad de elementos, de variantes, de todo lo que van aportando los mismos personajes que él va construyendo. En Baldassarre, por ejemplo, es interesantísimo que de acuerdo con la prédica de los profetas que en esa región del mundo abundaron, pues se habla del fin del mundo, del apocalipsis, o lo que significaría llegar al último de los días, y para esto, pues Baldassarre es quien puede evitar que llegue el fin del mundo si es capaz de encontrar cuál es el centésimo nombre de Dios. Y ahí nos involucra con todo lo que es la cultura, la cultura musulmana, eh, en la cual el centésimo nombre de Dios no se conoce o bueno, no se conoce, pero además, más que el centésimo nombre, ese es el verdadero nombre de Dios, el que no conocemos.
porque podemos hablar del magnífico, el generoso, el ilustrado, todo eso es lo que lo que se va diciendo al momento de orar en el Islam, y solamente y al llegar al centésimo nombre no se puede decir nada, porque ese es el nombre, el verdadero nombre de Dios. Algo que sin duda está relacionado con la cultura judía, que es la, digo, la cultura con la religión inicial de los monoteísmos, donde, donde Dios tampoco se le llama por su nombre, sino porque él mismo dice en las escrituras: soy el que soy, y no sabemos cómo, cómo llamarle, eh, porque no conocemos ese verdadero nombre. Bueno, todo esto es lo que nos va explicando a través de su extensa obra narrativa, Amin Maalouf. Y, y además de esto que podríamos ubicar dentro de la ficción, están los ensayos del cual Identidades Asesinas forma parte. Pero el primer ensayo que realiza es las cruzadas vistas por los árabes, para lo cual hace una visión, una misión como historiador. Se pone a revisar los archivos, y a través de los archivos es que va encontrando de qué manera los diferentes cronistas árabes, musulmanes, han, eh, han descrito las mismas batallas que pues generalmente en nuestra enseñanza conocimos desde las visiones de Occidente. Y bueno, perdón. Je suis autorisé. Disculpen, entró una llamada telefónica que no contesté, pero bueno, de todas maneras se armó todo esto. Disculpen. Em, Estaba hablando de las cruzadas vistas por los árabes, un testimonio diferente que en términos de la historia es muy sugerente, porque nos hace ver la historia desde otra perspectiva, desde otra forma de narrar, y evidentemente con elementos que que los cronistas de las cruzadas, los cronistas cristianos, los que iban con los reyes de Europa al rescate del Santo Sepulcro, fueron los testimonios que dejaron. Él, en ese largo relato, lo que lo que nos hace es dejar cuál fue la visión de esos cronistas árabes. Para para los que se han acercado a la historia de México, además en nuestro sistema educativo previo al actual, en general, en las escuelas se daba a conocer el libro de León Portilla, la, la visión de los vencidos, que, que era el relato supuestamente de los pueblos originarios de México, cómo se enfrentaron al conquistador español. Bueno, nada más lo pongo como un ejemplo muy aparte, pero es justamente eso lo que quiere narrar Maalouf con las cruzadas vistas por los árabes. Sí, la otra forma de ver el mismo fenómeno, y es realmente rico, sugerente en todas las visiones que él da, y que nos vuelve la vista hacia, hacia pasajes, a personajes que no habíamos contemplado de manera cabal a través de los testimonios, de las narraciones, de las crónicas que realizaron los occidentales cuando llegan a Oriente con esa supuesta misión del rescate del Santo Sepulcro, que en realidad pues era también
una cuestión económica, evidentemente por los intercambios que ya para ese momento ansiaba Europa tener con esa región de Medio Oriente. A Identidades Asesinas siguieron otros dos libros sobre Europa de parte de Maluf, que son, eh, que son extraordinarios y que nos hablan mucho más de la, de la Europa actual y de la relación que podría tener esa Europa con, eh, con el mundo actual y en particular con el Medio Oriente. Y bueno, nos deja ver una visión también muy vinculada a todo lo que acontece en nuestros momentos, que en términos, por ejemplo, narrativos, va a llevar a la novela eh, Los Hermanos Inesperados, que es la novela de ficción la más reciente, donde un poco como que lo que trata de explicar es cómo quedó el mundo después de la pandemia o cómo podía recuperarse a partir de la pandemia y de todo lo que conocimos en ese momento. Eh, Todo esto pues hace que la figura de Maluf pues eh, trascienda en el mundo de la narrativa, de la novela en particular, y también en el mundo del ensayo, convirtiéndose en un ensayista que, que ha sido, que ha sido muy citado en los últimos tiempos, muy, pues, eh, muy citado, por ejemplo, a la Feria del Libro de Guadalajara. Se le invitó solamente ya en el momento que había escrito esos ensayos, y más bien fue esa obra ensayística la que permitió que estuviera en México. Eh, el, Entre esos libros, a mí me parece bien interesante el desarrollo del mundo cuando las civilizaciones se agotan, así le llama a uno de esos ensayos, y realmente pues es sobresaliente sobre lo que nos quiere demostrar de lo que está aconteciendo actualmente en Europa, eh, con todo eso que Comme un guéridon et puis un truc hemos dessus. estado viendo en los últimos tiempos de, de la Unión Europea y después de su, pues, de su desfondamiento, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, toda la obra de Maluf, como quizá la de la mayoría de los autores, pues está tocada particularmente por lo que cada uno de esos autores es. En el caso de Maluf, y entramos a Identidades Asesinas, está muy claro cómo es una biografía personal la que le va orientando en las primeras páginas de este libro que, bueno, que ustedes seguramente ya han leído. Pero en principio, él se cuestiona, él se cuestiona si es libanés o es francés, porque dice, soy libanés porque nací en Líbano, pero, pero soy francés porque mi educación ha sido en francés y mi escritura me ha llevado también a frecuentar la lengua francesa. Y ahí comienza su primer interrogante. Entonces dice, ¿soy libanés o soy francés? Y ahí comienza a ir desarrollando la complejidad del sentido de este concepto que nos va a ir expresando a lo largo de su trabajo. Pero
el problema no es solamente el de la lengua, como él lo va a dejar, como él lo va a dejar claro, sino el de las creencias religiosas. Y él es fundamentalmente melquita por parte de la madre. Melquita es una de las formas que han asumido los cristianismos orientales, que está vinculada a una religiosidad. Es melquita porque está relacionada con la reina Malca y de ahí viene el nombre, pero, pero es una creencia muy vinculada a, a la de los maronitas en la región y cercana también a la a la religión que ostentan los ortodoxos en esa misma región. Pero bueno, pero luego nos dice, en realidad se va complicando esto porque resulta que el padre ha sido educado como protestante por parte de su abuelo, que pertenece a esa creencia religiosa. Eh, y bueno, y por ahí dice el hecho de que mi familia, haya venido de hace varios siglos de la región de de lo que es ahora Arabia Saudita, que probablemente también en toda mi formación por ahí existe algo vinculado con el Islam, con el ser musulmán. O sea que incluso a la hora de definir sus creencias religiosas, encuentra suficientes elementos como para, como para discutir consigo mismo y bueno, y finalmente, ¿cuál es mi creencia religiosa cuando estoy influido por tantas de las que me han rodeado a lo largo de mi vida? Pero al mismo tiempo, va a establecer, sin embargo, la identidad es algo que está relacionado también con las formas de vida, con las formas de convivencia, con, con las experiencias que van enriqueciendo a todo ser humano desde que es niño, joven, adulto, y hay una diversidad de elementos que van involucrándose en todo lo que es la identidad de una persona. Esto se va haciendo más compleja cuando además de esa relación, dice, pues existe una identidad tribal, como le llama, una identidad que está relacionada con, con el lugar de, de, de donde provengo. Es decir, si se viene de un país, pues se dice, soy francés, soy inglés, soy, soy libio, soy del país de pertenencia. Sin embargo, esa no es tampoco la identidad que le va a dar, que le va a caracterizar, porque junto a esta, identidad primaria, podríamos decir, pues hay también las enormes diferencias. Eh, alguien que viene de, alguien que viene de Libia o de Egipto puede ser negra también, y no necesariamente verse reflejado en los otros egipcios o en los otros libios que pueden tener rasgos diferentes. Eh, y, bueno, el asunto se va haciendo más complejo cuando hay muchos países donde por lo general la identidad proviene ya no de la nación, del conjunto nacional, sino del poblado, de la región de la que,
donde se ha dado a conocer, donde ha crecido su familia. Entonces esto va a suponer también que, o no va a suponer, sino hay países como Líbano que en general los apellidos se identifican con la región de donde procede ese apellido. Por tanto, lo primero que surge cuando se conocen a otras personas en países como este es: ¿y tú de dónde eres? De qué parte eres? En México, en México pensaríamos a lo mejor que alguien queremos saber si es de Jalisco, si es de Zacatecas, si es de Nuevo León, en fin, pero sin que eso limite su identidad como mexicano, pero donde ya esas identidades que se van sumando para, para conformar esa, esa, esa identidad a la que se adscribe, pero que sin embargo no se ha completado, porque las identidades se van entrelazando unas con otras y se extienden todavía más. Por ejemplo, Maluf, cuando está explicando su itinerario, pues dice: parte de mi familia proviene de Egipto, pero también tengo familiares que que emigraron a Brasil, a Cuba y hasta Australia. Y en todos esos lugares voy a tener una identidad que me vincula, familiarmente. Y bueno, esos mecanismos de identidad que va expresando se van multiplicando, porque dice: bueno, si soy cristiano, pertenezco a una comunidad de, de 1.200 millones de habitantes de este planeta. Si soy musulmán, pertenezco a un conglomerado de más de 600 millones. Si soy de otra religiosidad, me vincula a todo ese mundo, y pues y estamos pues vinculados a una gran cantidad de gente que procede de una tradición religiosa más o menos común. Pienso que si lo ejemplificáramos con México, pues pertenecemos también a América, a la, al- a la, a aquello que dejó la conquista española, es decir, todos somos producto de una colonización española, y, 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 y esto está por encima de la distinción entre hondureño o nicaragüense o mexicano. Pero, pero al mismo tiempo también vamos a hacer vamos a hacer de esa nación que nos identifica. Y para hacer más amplio el panorama, también nos habla del, del ser, eh, perdón, del ser al mismo tiempo de Occidente o de Oriente o de Medio Oriente, y, y todo esto va, va acumulándose y va siendo parte de- del individuo, que puede asumir muchas identidades, pero que además estas identidades son cambiantes. De allí el término que se va a explicar mejor más adelante, de las identidades asesinas, porque una identidad puede liquidar, liquidar a la otra, sobre todo cuando estamos enfrentándonos a una historia, a procesos sociales que se van desarrollando, y que
nos, nos involucran, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, para hablar de grandes conglomerados, pero entonces en la Segunda Guerra Mundial estamos con los aliados, o estamos con, con la potencia del eje de nuestra identidad, quizás se vea como algo más lejano. Para el caso de Medio Oriente, lo veo muy claro en términos de que hace 30, 20 años, un musulmán no tendría que decir que es musulmán chiita o musulmán sunita. Es decir, los musulmanes eran musulmanes, se consideraban musulmanes antes que, que otra definición, otro calificativo, perdón, que, que circunscribiera más el concepto. Por ejemplo, el chiismo está muy relacionado con la vuelta del Ayatollah Khomeini a Irán en 1979. Es decir, hasta antes de ese momento, bueno, ellos son chiitas, y ponen al chiismo otra vez en ese engranaje internacional, por decirlo de alguna manera, pero previamente, si a un musulmán le preguntaba a uno, ¿y qué religión tienes? Pues ya soy musulmán. O, o, o como, o como nosotros podríamos decir, soy cristiano. Nunca diríamos soy, soy evangélico o soy de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esto, esto es algo previo, es algo que se ha venido construyendo en el tiempo y, y sobre todo en los últimos años. E incluso ahora hemos pedido antes había también como una suerte de de restricción a hablar claramente del origen, y sin embargo, ahora eso no resulta tan significativo. Se puede ser parte de una comunidad y al mismo tiempo señalar lo que lo distingue del resto de de esa comunidad. Entonces, esto, Samaluf sobre todo le lleva a emplear muchos ejemplos del mundo que le ha tocado vivir, del mundo más reciente, y por supuesto se refiere al conflicto de Bosnia y Sarajevo, donde bueno, hay una polarización que va llevando a la distinción muy fuerte entre musulmanes y cristianos, pero, pero cuando esto se realiza, se vuelve algo muy difícil porque ya una serbia está casada con un bosnio o una mujer de Bosnia está casada con un serbio, entonces son al mismo tiempo eran musulmanes y cristianos y sin embargo en el momento actual eso se vuelve más difícil de distinguir y bueno, finalmente supongo que ahí lo que prevalece es cómo se pueda definir la propia persona respecto a a esa, a esa, a esa respectiva creencia. Y ese ejemplo, bueno, se puede extender a otros muchos cuando un musulmán de cualquier parte del mundo se casa con una cristiana o al revés, una cristiana con un musulmán. Y, y bueno, ahí la identidad religiosa que, que va a, a prevalecer, pues es más bien de quien decida o el acuerdo que se tome respecto a esa creencia. El, el asunto, el tema de la identidad, pues resulta
resulta extremadamente complejo por, por, por todos estos elementos que señalo. Eh, prevalece mucho la concepción tribal de la identidad, pero no podemos negarnos a nosotros mismos lo que negamos a los otros. O sea que vamos a hacer, hacer, hacer una identidad que se, que se construye y autoconstruye también, porque tiene que ver no solamente con el lugar de nacimiento o la familia de nacimiento, sino también con los movimientos que hace la persona. Por ejemplo, ser inmigrante o no ser inmigrante. Un inmigrante en general, en general se va a encontrar con el rechazo de la población local. Eh, Creo que en México tenemos muchos ejemplos recientes de todo esto, donde además esa, esa inmigración lleva también a una suerte de marginación de, porque, de aquellos que no consideramos iguales y y se vuelve realmente una confrontación entre esas eh, diferentes tribus de las que componen este mundo. Y, eh, y por tanto, pues llegamos luego a pertenencias contradictorias, ser, ser cristiano y ser musulmán, o ser católico y protestante, ser ucraniano actualmente y ser ruso, porque eso también se puede, eh, o, o en el límite ser blanco y ser negro. Y sobre esto, ahora ha habido una abundancia de películas y de novelas, etcétera, donde resulta que un negro no lo es y un blanco tampoco, en fin, es parte de todo esto que ahora, que ahora se va, se, a lo que ahora nos estamos enfrentando y que no es más que el resultado de esos cambios que se van dando en la sociedad y que la historia, la sociología va a tener que tratar de, de deslindar y entender de una manera que no sería la misma de otro momento. De nuevo, vuelvo al ejemplo de la identidad en la temporalidad. O, por ejemplo, ser mestizo en México en el siglo XIX no significa lo mismo que ser mestizo en el México del siglo XXI. Es decir, hay cambios eh, que han venido sucediendo que van confrontando esas identidades que en un momento tuvieron un significado y en el momento actual tienen otro. El de los pueblos originarios, algo también muy invocado en el México de ahora, y bueno, y ahí los historiadores tienen mucho que decir. Pues ese concepto ha tenido diferentes cambios como algo, como algo que actualmente escuchamos con mucha frecuencia, el de liberalismo, eh, y y el otro, bueno, el neoliberalismo, que es ante todo una cuestión muy ideológica, pero que en todo caso también tiene que ver con los usos que se le da a esos conceptos en los diferentes momentos de la historia. Em, los migrantes tienen ese sentimiento de rechazo de la sociedad local a la que llegan, pero los, los que vivimos en esa sociedad local sentimos una culpabilidad respecto al recién llegado. Entonces hay sentimientos ahí contradictorios también, porque el migrante puede ser la víctima o no
o no puede ser, o no puede ser la víctima. Esto de acuerdo con lo que, con lo que lleva a esa concepción de la identidad tribal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ser, eh, ser español en una localidad indígena, digo, la localidad indígena es la local y la española es la que se ha implantado desde afuera, y sin embargo, esa, esos españoles que han llegado a ese lugar no sienten esa culpabilidad y sin embargo, los indios que podrían llegar a alguna ciudad española, eh, por supuesto que la que la van a sentir. Entonces, todo esto va siendo parte de esta idea de la identidad que, que resulta pues realmente una, un concepto complejo, pero que nos hace problematizar un concepto que decíamos de una manera muy elemental, ¿no? Mi identidad es esta y ya, paraba ahí, pero sin embargo, ahora nos damos cuenta que frente a en la identidad estamos frente a un proceso de una enorme complejidad que además se ha, se ha vuelto, creo yo, más difícil en el momento actual, donde además existe toda esta posibilidad de, de una suerte de autodefinición. La Constitución mexicana ya se permite que, que si yo me identifico como Tarasco, me digo que soy Tarasco o celtal y tiene que ser aceptado, pero ahí ya estamos en un problema porque ni tengo sangre que me vincule con lo celtal o con lo tarasco, y en cambio sí formaría parte de una, eh, del ser mexicano que tiene otros muchos elementos, otras ideas que han ido prevaleciendo, conformándose a lo largo de nuestra historia. Entonces, creo que estamos, estamos hablando de una identidad compuesta, de una identidad que es una suma de identidades, como lo dice el propio, el mismo Maluf, y es en esa suma de identidades que de acuerdo al lugar en que nos encontremos y el momento en que nos encontremos, una identidad va a asesinar a la otra. De ahí de ahí el término de de las identidades asesinas. En un momento yo puedo ser fanático de una opción política o de una opción religiosa y en otro momento no. Entonces, mis compañeros de lucha o de creencia seguramente serán diferentes de acuerdo con el momento en que me va a tocar el ejercicio, el ejercer esa forma, esa forma de actuar o de ser. Entonces, pues creo que, creo que todos estos, creo que toda esta argumentación en Amila Malú procede precisamente de una persona que ha logrado asumirse como alguien que tiene un número amplio de identidades de acuerdo con lo que ha sido también su propia experiencia vital. Y creo que pues a muchos de ustedes les puede suceder esto para definir bueno, finalmente quién soy o cuál es la identidad a a la que me adscribo. Entonces, pues
creo que de esa manera es una, la identidad es algo muy, muy personal, es una identidad que pese a que podemos encontrarnos con otros que pertenecen a la misma identidad, sin embargo, no somos exactamente la misma identidad. Un hombre una, es muy diferente de otro, como una mujer es muy diferente de la otra y cada una mantiene esta, esta, es, identidad compleja que para nada puede ser expresada solamente en la etnia, en la nacionalidad, en en el grupo de pertenencia más cercano, ser católico, pertenecer a una clase social, a, a, a un club, etcétera. Entonces, pues creo que, creo que hasta aquí lo que yo puedo, lo que yo puedo avanzar en lo que ha sido, en lo que es la lectura de esta primera parte, es, es, es más bien como el estarnos hablando de la complejidad de una definición eh, de identidad que no tiene que ver con la manera como la habíamos entendido previamente. Este libro por eso deja, a mí particularmente me deja más Sí, preguntas, igual. me permite más interrogarme sobre quién soy y en qué lugar llegar, Uy, se cortó. en fin. Se congeló un poco la Que valdría imagen. la pena, sobre todo, eh, ajá, perdón, Te congelaste un poco. quizá, eh, perdón, Se congeló la imagen ¿está congelado? como medio minuto. Ya volví, ya volvió. Ya. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, ya, como un buen ejercicio, es quizá que que cada uno de ustedes, los que quisieran, este, eh, pudieran, pudieran leer una frase de esta parte del libro, de una frase que les haya parecido más significativa o que les haya generado alguna duda, alguna, algún planteamiento de lo que, de lo que de lo que son, de lo que esa frase les sugiere justamente en relación con lo que puede ser una definición de esa identidad a la que queremos llegar. Y quien quiera leer su frase, que apague el micrófono y nos Sí, diga. sí, ya hay manos levantadas. Elena, Lidia, por favor. Bueno, primero Elena y luego Lidia. Sí, gracias. Bueno, yo tendría varias frases que leer, la verdad. Hice varios subrayados, pero voy a empezar con la primera, que está en la página 47 y es el apartado 4 de la lectura que teníamos pendiente. Quizás no es la que más me impresionó, bueno, no es de impresión, la que más ¿cómo diríamos? Me interesó o me llegó, por decirlo en términos muy comunes,
Hay otras, pero voy a empezar con esta. Dice, si a nuestros contemporáneos no se los incita a que asuman sus múltiples pertenencias, si no pueden conciliar su necesidad de tener una identidad con una actitud abierta, con franqueza y sin complejos ante las demás culturas, si se sienten obligados a elegir entre negarse a sí mismos y negar a los otros, estaremos formando legiones de locos sanguinarios, legiones de seres extraviados. Esta, estas este párrafo me parece a mí muy vigente en estos tiempos, ¿no? Sobre todo, digamos, referido a la, pues es el, ay, voy a decirlo en términos, bueno, no sé, al genocidio en Palestina, por hablar directamente, ¿no? Entonces me parece muy importante. Yo aparte, maestro, tengo una duda. Yo puedo asumir mi origen y por lo tanto mis pertenencias, ¿no? Culturales, eh, pero también cómo formular que yo digo, pues yo me identifico con los palestinos, ¿no? No quiero despertar polémica ni nada. Me refiero a ese caso porque está ahorita vigente y todos lo conocemos. Y yo puedo decir, pues yo me identifico con los palestinos. Quiere decir, y eso no quiere decir que, pues que yo tenga la cultura del pueblo palestino. Sí tengo algunas cosas por influencia familiar, pero no me puedo decir palestina ni árabe, ¿no? Quizá ni libanesa, pero conozco más o menos por influencia familiar. Pero yo quiero decir, yo me identifico con los palestinos. Quiere decir que me identifico con su lucha, con su posición frente, política, frente al Estado vecino, etcétera. ¿Cómo es válido decir me identifico con? Podría poner otros ejemplos con los cuales también siento identidad, ¿no? Y forma parte de este concepto que también describe Maluk de la identidad personal. Bueno, el párrafo que nos leyó es un párrafo muy sugerente, muy importante porque sobre todo va a hablar de, de las diferentes pertenencias de cada uno de Sí, nosotros. La verdad es que yo no vería en términos de pertenencia cómo podría ser mi vínculo con el, con el pueblo palestino. Eh, Creo que no pertenecemos al mismo mundo, no pertenecemos, México está en América, Palestina está en Medio Oriente, eh, no tenemos, no tenemos profesamos confesiones diferentes, eh, digo, para no seguir insistiendo, aquellos son árabes, la mayoría musulmana, eh, y nosotros mexicanos, pues donde la tradición católica ha sido lo más relevante. Entonces, eh, pues quizá, quizá el problema aquí sería no confundir la identidad de pertenencia con la ideología política, con quién me identifico de acuerdo con su lucha, porque digo, desde luego me puedo identificar con los campesinos de México, sin embargo no soy campesino, ¿no? Pero creo que ahí ya vendría más un sentido
de estrategia política que de otra cosa. Entonces, aunque, aunque el tema, aunque el tema es muy vigente y uno puede estar más con una posición que con la otra, no, no es exactamente, no es exactamente lo que sería la identidad, porque la identidad es la que lleva en sí misma, uno en sí mismo, y pues eh, esto, esta afiliación, vamos, es como si en este momento yo le dijera, yo me identifico mucho con el pueblo chino o coreano. Pues pues sí, pero la verdad es que no creo que se inscriba en la definición de la identidad ni de lo que estamos buscando. Es muy diferente a que yo le dijera, eh, soy, soy libanés y soy mexicano, es decir, tengo una fuerte relación y tengo familia en Líbano y tengo familia en México. Entonces ahí como que sí opera un poquito más la, esta esta forma identitaria, no así eh, por ejemplo, simpatizo más con Ucrania que con Rusia en la guerra actual, pero eso no me lleva a la definición que tengo que hacer de mi propia identidad. En fin, es lo que pienso hasta ese momento. No sé si a partir de otras intervenciones, ¿quién más quería hablar para ver si podemos ir Y redondeando Sí, estas cosas? gracias. Gracias. como aparecieron, según aquí en Zoom, es Lidia y después Alexia, por favor. Y yo creo que un poco siguiendo la discusión, yo creo que hay que evitar convertir el término o el concepto de identidad en un término paraguas, bajo el cual todo cabe. Me parece que sería mejor pensar en yo siento solidaridad o empatía con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Más que decir me identifico con el pueblo palestino. Eh, eso en relación a la discusión actual. Y más que leer una frase, a mí me interesaba reflexionar sobre un tema que es que según donde uno esté y el momento de su vida, uno puede asumir más o defender más una característica identitaria u otra. Eh, si, por ejemplo, estoy en Estados Unidos visitando a mi hija, me van a adjudicar una identidad con la cual yo no me siento identificada, pero allá voy a ser catalogada como eso, o sea, voy a ser catalogada como hispana, simplemente porque vengo de México y hablo español. En cambio, en México esa característica identitaria sería totalmente irrelevante. Y por otro lado, creo que la respuesta ante un ataque o un menosprecio a una de las características identitarias que uno puede tener, eh, frente a eso uno tiene varias opciones, ¿no? Una sería defenderla y otra sería negarla. Y estoy pensando, siguiendo lo que decía Carlos, en el libro de Philip Roth, de Stein, ¿no? En el cual un negro que por azares del destino sale blanquito, él asume la blanquitud como un bien, como un beneficio que le permite incluso tener un puesto universitario mejor, casarse con una mujer blanca, etcétera. Eh, porque claro, si es negro, tiene muchos perjuicios en la sociedad norteamericana. Entonces uno puede asumir más una característica identitaria u otra según el lugar y el momento en el que uno esté, ¿no? Pero sí coincido plenamente, yo que soy migrante o exiliada de un país hacia otro, yo creo que convencernos de que nuestra identidad personal es compleja y se va transformando a lo largo del tiempo,
creo que es algo que nos hace reflexionar, sobre lo cual nos hace reflexionar profundamente Malú. Ese Correcto. sería. Lidia, es muy interesante esto de la catalogación que te dan cuando llegas a un país diferente al tuyo, ¿no? En este caso, el hecho de ser hispana, pero el otro nos confronta mucho, eh, por ejemplo, el color de la piel. ¿Y usted de qué raza es? La verdad es que a mí eso siempre me deja un poquito perplejo de qué es lo que debo poner. Y en el último de los casos, por ejemplo, en un país como Líbano, tienes que poner la religión a la que perteneces y, y te dan opciones y no puedes poner ninguna, ¿no? Porque entonces ya inmediatamente generan los focos, los focos rojos sobre tu persona, ¿no? Entonces ahí, ahí vas a trampear con la identidad, que ese es otro asunto que no hemos, que para Maluz no es importante, pero a veces tienes que ocultar tu identidad, ¿no? Aunque vivimos una época en que ya todo eso no lo sería, no sería tanto, porque sí, antes por lo general se evitaba el ser gay o la sexualidad, y ahora muchas veces va por delante esa definición en el momento del trato o que otra persona busque identificarte, ¿no? Pero, pero creo que con lo que has dicho, Lidia, pues sí, está muy claro cómo esas identidades se van sumando y, eh, y en unos momentos tiene que prevalecer o prevalece una sobre la otra y finalmente lo que tenemos es esa suma de identidades que cada uno de nosotros podría tener el ejercicio de qué soy y seguramente va uno a enumerar muchísimas cosas, ¿no? Donde, donde además pues terminaríamos con, eh, con un problema serio porque si bien como dices, yo creo que identidad es suficientemente complejo como para de pronto convertirlo en paraguas y entonces meter ahí todo lo que, todo lo que de pronto supongamos que o suponemos que podría estar vinculado con nuestra identidad personal. Y Pero bueno, también, gracias, fue muy sugerente. perdón la interrupción, también ¿Perdón? también uno puede hacer uso de las características identitarias que en determinado lugar prevalecen. Y puedo contar una anécdota. Mi hija se fue a estudiar a Inglaterra y cuando llegó el primer año, los ingleses le dan, ella estaba en el King's College, le dan un alojamiento, pero el alojamiento depende de la etnia o el color o la lengua o todas esas cosas. Entonces había un cuestionario en el cual ella tenía que decir qué era, si blancas sajonas, si blancas latinas, si morenas, si chinas, y no sé qué. Y decía, bueno, ¿y yo qué soy? Mira, no sé, pero eres güerita, entonces pon que eres blanca. Y como puso que era blanca a secas, entonces le dieron un alojamiento maravilloso a 2 cuadras del King's College, rodeada de noruegos, daneses, ingleses que venían del campo y demás. Y sus amigos mexicanos que no habían puesto eso estaban con los africanos, ¿no? Los habían puesto lejísimos de la universidad y con los africanos. Entonces, uno puede negar, puede defender, incluso matando, o puede simplemente jugar con eso, negociar con eso, ¿no? Negociar con cuál es la identidad que prevalece en ese momento donde estoy, ¿no? También uno puede hacer eso. Claro, bastante complicado el tema, ¿no? Pero sí, hay
hay muchos ejemplos semejantes al que has mencionado. Y a mí no se me olvida en Francia para hacer el pasaporte en la embajada, comen del lado de los africanos, no me dejaban estar del lado de donde estaría tu hija, que puede ser blanca. A mí me mandaban simplemente para allá. Pero bueno, yo decía, pues no soy de esto, soy americano, pero, pero como americano no eres estadounidense, no, pero en fin. Pero bueno, a ver, ¿alguien más con estos ejemplos? Alexia, por favor. Bueno, yo voy a leer las, las dos frases que me gustaron y dice, los que reivindican una identidad más compleja se ven marginados. Por otro lado, en todos nosotros coinciden pertenencias múltiples que a veces se oponen entre sí y nos obligan a elegir con el consiguiente desgarro. Em, en mi búsqueda de identidad personal, que cuando leí Identidades Asesinas hace alrededor de 20 años, eh, creo que 20 años o 18 años, que me lo recomendó, eh, se llamaba Raúl Mota, que era un filósofo que trabajaba en la cátedra de Edgar Morin de complejidad, de pensamiento complejo. Me dijo, ese libro es para vos. Cuando yo después lo leí, dije, por fin encontré algo que me calme, porque mi papá es de origen franco-alemán y mi mamá es libanesa. Entonces yo veía que de un lado compartía cosas con la cultura alemana y por otro lado con la libanesa, y no sabía dónde estaba, a cuál de las dos pertenecía. Entonces, cuando leí este libro, dije, por fin llegué a mi casa, porque fue una gran búsqueda. Después, a raíz de eso, hice recorridos en el mundo buscando signos y símbolos por los cuales me sienta identificada. Pero empecé no solo por cuestiones geográficas, sino también por instituciones de la diáspora, como ser la libanesa. Y entonces me di cuenta que como yo tenía apellido que no era libanés, era rechazada. Y cuando hablaba de aceptar los múltiples identidades y pertenencias, era marginada. Entonces yo al doctor Carlos le quiero preguntar, porque no solo lo vi en una institución, sino en varias instituciones que generalmente leen a identidades asesinas, que han leído el libro. ¿Por qué todavía no hay apertura a estas nuevas identidades que son complejas? O sea, que aceptamos las dos, o las varias identidades, o sea, las varias identidades, ya sea franco-alemana o con la libanesa, o brasilero, mexicana y libanés. ¿Qué es lo que limita a las instituciones a no a dar apertura a las identidades complejas? Bueno, ahí me pone en una dificultad porque no he estado en ninguna institución que me impida, aceptar eso. Si usted me dice, tengo estas diferentes identidades por mi padre y por mi madre, pues que evidentemente las acepto sin ningún problema. Al contrario, me parece muy importante y forman parte de los grupos que yo he estudiado en mis estudios sobre las migraciones a México, ¿no? Así es que no tendría ninguna dificultad. Ahora, yo creo que la dificultad mayor estaría en que si ostenta usted dos o tres pasaportes, que ahí es donde podría tener quizá dificultades en el momento de querer sacar un vínculo nacional, digo, un documento nacional es donde, bueno, ¿y usted qué es, no?
Es decir, surgiría la pregunta, pero la verdad es que, que no sería, yo creo que, pues usted lo ha dicho, una institución tendría que aceptar la identidad que menciona, pero claro está, en un censo no puede poner soy mexicana y soy holandés al mismo tiempo, ¿no? Ahí en ese Claro. momento ahí en ese momento sí tiene que definirse, ¿no? Pero pues ese es un documento más que nada formal y creo que la complejidad de la identidad pues son otros los elementos que la van a definir y en otras situaciones donde tendrá que ostentar eh, esa identidad construida a lo largo del tiempo y de las diferentes influencias que ha tenido como persona, ¿no? Pero Claro. no se me ocurre, no se me ocurre nada más. ¿Alguien más, David? Muchas gracias. Gracias. Sí, Georgette, y luego hay un comentario de la doctora Sara. Gracias. Adelante. Ah, Buenas tardes. buenas Disculpen tardes. que no prenda el video. Estoy enferma. Entonces, pues prefiero no perderlo. A ver, a mí me ha gustado muchísimo lo que llevamos leído porque me hace reflexionar en otros corrientes de interpretación de la historia. Y sobre todo algo que mencionabas tú, Carlos, que es la historicidad de la identidad y de las identidades complejas, porque a final de cuenta me hace pensar en lo que plantea el autor, a mí, en el historicismo de Benedetto Croce, me hace pensar en José Ortega y Gasset, El hombre y sus circunstancias, me hace pensar en el relativismo que viene de la teoría de la relatividad. Yo les planteo a mis alumnos que para entender el pasado hay que verlo con los ojos del pasado y no juzgarlo con los ojos del presente, porque entonces ya no se entiende nada y podemos calificarlo mal. Entonces, yo encuentro esa relación en este primer capítulo de cómo, además, que también pongo el ejemplo en mi clase, que le planteo a mis alumnos, no es lo mismo lo que yo que vivo en el sur de la Ciudad de México, pueden pensar los que viven en el norte. Tenemos identidades diferentes, o los que viven en Iztapalapa y yo que vivo en Coyoacán. Nuestras identidades y nuestros orígenes sociales, geográficos, políticos, etcétera, etcétera, nos hacen ver el mundo e interpretar y asumir posturas diferentes, y creo que eso lleva también a la confrontación. A mí una cosa que me preocupa mucho de lo que está pasando ahora es en esta intención de o pretensión de querer entender todo, que nos lleva como a la fragmentación del pasado y de nuestro presente. Entonces, ¿cómo lo unimos? ¿No? Sobre todo con estas corrientes que ahora hay entre los jóvenes de hasta pretender cambiar las canciones que se cantaron hace 30 años porque atacan a la mujer o atacan al hombre, fundamentalmente a la mujer, en fin, y yo creo que no se entiende de ninguna manera el momento histórico en el que fueron creadas. Y por último, claro, no he leído todo el libro, creo que él tiene un optimismo sin alternativas. Él plantea lo que puede hacerse o lo que deberíamos hacer frente al otro, y ese es un tema que yo le he leído a Sara Sefcovic, o le leí a Sara Sefcovic hace mucho tiempo, qué pasa con el otro y cómo nos vemos
con el otro. Entonces, ¿y cuál es el impacto? Aterrizándolo de las ideas y de los libros de Amin Maalouf. Ya. Wow, toda esa escuela. Bueno, a ver, lo primero, Georgie, pues es yo creo que lo importante es que tienes mucha razón, pero no todo es identidad tampoco. Eh, hay que, hay que ver también, por ejemplo, cuando hablas de lo que es el vasto mosaico que es la Ciudad de México, pues completamente de acuerdo, pero creo que el vasto complejo de la ciudad tendremos que verlo más desde una perspectiva de clases sociales o cultural, es decir, o culturales, por supuesto, que no es lo mismo vivir, yo te lo voy a confrontar más, vivir en el bordo junto al canal de desagüe Poniendo. que vivir en las lomas de Chapultepec. Por supuesto que eso genera ya una división brutal, pero creo que ahí no entramos al asunto de la identidad. En el caso de la historia, que, creo que sí, y ahí tienes mucha razón. Creo que uno de los graves problemas a veces de la historia es verla o analizarla con con una perspectiva actual, lo cual ya te lleva a que no entiendas ni la temporalidad, ni cómo se podían trasladar un grupo a cierta parte del territorio, cómo podían hacer una guerra en el siglo XIX y cómo podría ser o cómo es, como lo estamos viendo en el momento actual. Entonces, ahí creo que sí es muy importante el, el ver las cosas como se expresaron en ese momento. Lo dije en la presentación, que como hablé de tantas cosas que sugiere Maluf, pero decía cómo el mestizaje del que podíamos hablar en la época colonial no puede ser el mestizaje de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de eso, tenemos que establecer lo que era en su momento, de acuerdo con las propias definiciones del momento, y y de lo que es en nuestros días. Y lo mismo, algo que ha sido muy drástico, muy fuerte, es cómo se está eh, viendo en el momento actual el ser indio y cómo durante los inicios del siglo XX, más bien incluso la política de Estado fue negar la condición de indio para homogeneizar más al conjunto de la población. Entonces, desde luego que sí, en la parte de la historia hay mucho que hablar para definir de manera más clara, más cabal, lo que pueden ser las identidades que conformaron o que se conformaron en un momento dado de la historia y las identidades que prevalecen en nuestro tiempo. Gracias. Bueno, y habrá que seguir discutiendo de todo eso. ¿Y la pregunta, David? Sí, decía la doctora Sara, a mí me parece que cuando Malouf se pregunta si es libanés o es francés, eso significa que considera la identidad menos en relación a dónde nació o dónde vive que en relación a la lengua en la que escribe. Parecería que en su opinión, como decía Octavio Paz, la lengua es la patria, es la identidad y no el lugar donde se nació o donde se vive, y tampoco el color de piel o la religión. Ahora bien, de ser cierta esta afirmación, hecha por el propio escritor, según lo que nos ha dicho hoy, lo que nos has dicho hoy, Malouf sería francés y no libanés, pero tú nos lo presentas como escritor libanés. ¿Qué tienes para decir de esto? Wow, eso es algo, bueno, que llevaría a una respuesta muy larga. Sí, tienes razón, muchos escritores han insistido en que es la lengua lo que define lo que define
lo que sé, la lengua materna particularmente, ¿no? Y sin embargo, creo que, que hay muchos escritores que, que pese a hablar una lengua diferente a la de su nacimiento, em, sí mantuvieron la identidad al contrario de Maluf. Y ahí está otro escritor libanés, que es nada más y nada menos que Gibran, Jalil Gibran, que escogió el inglés para comunicarse, y sin embargo, todo el tiempo y todo el mundo lo consideró siempre libanés. Y él también se definió a sí mismo como libanés. Eh, Creo que en el caso de Maluf, eh, es, él tiene también una identidad que no sé si sea correcto decirlo, pero tiene una identidad universal, que es una persona que se ha sentido parte de varias civilizaciones, él adoró a su abuelo, que era protestante y que hablaba inglés. Entonces, y a su madre, que era melquita y hablaba francés. Entonces, ahí hay ya esta idea de cómo en la misma persona se van sumando diferentes elementos que van conformando esa identidad. Y desde luego, en el caso de Maluf, la lengua la ha manejado como él ha querido, es parte de la Academia de la Lengua Francesa, pero, pero, pero la lengua materna es el árabe, y sin embargo, él mismo ha afirmado, y creo que también en este libro lo dice, que ya quisiera hablar árabe como hablan a los que ve orando afuera de la mezquita, etcétera. Dice que no habla el árabe que hablarían los que, los que viven ahí. Bueno, es demasiado complejo, pero en todo caso, la doctora Serchoy tiene razón en algo, nos confronta frente al asunto de la lengua. Creo que en otras épocas podía quedar mejor definido eso. Eh, pero en la época actual, en la medida en que todo mundo es obligado a hablar dos o tres lenguas, el asunto es más difícil. Ya no es solamente que uno pueda tener la lengua de la madre, sino la lengua en la que uno ha preferido comunicarse. Eh, mm, Creo que pasa mucho con las nuevas generaciones que tienen que irse a vivir a otro país, etcétera, y que realmente para poder, eh, para poder desarrollarse, y ser reconocidos en ese medio, tienen que hablar la lengua del país que les ha acogido, ¿no? Pero bueno, agradezco y como yo digo, las preguntas que me sugiere este libro se refuerzan con las preguntas que me hacen ustedes. ¿Alguien más? Eh, iPhone, no sé quién es el iPhone. ¿Cómo? iPhone, no está el nombre de la persona, pero activó el micrófono. No sé si iba a preguntar algo. No sé si sea la doctora Sara. No, no, no. Hola, buenas noches. Hola. Malú Ronda. Ah, Yo quisiera nada más leer este párrafo en donde Maluf habla de la filigrana. Si los hombres de todos los países, de todas las condiciones, de todas las creencias se transforman con tanta facilidad en asesinos, si es igualmente tan fácil que los fanáticos de toda la laya se impongan como defensores de la identidad,
es porque la concepción tribal de la identidad que sigue dominando en el mundo entero favorece esa desviación. Es una concepción heredada de los conflictos del pasado que muchos rechazamos solo con pensarlo. Un poco más, pero que seguimos suscribiendo por costumbre, por falta de imaginación o por resignación, contribuyendo así, sin quererlo, a que se produzcan las tragedias que el día de mañana nos harán sentirnos sinceramente conmovidos. Esto a mí me recuerda un poco lo que señalaba Georgette relacionándonos con el libro de Sara Sepovich, de que en cualquier sociedad puede haber identidades asesinas. Me gustaría que profundizara el doctor Martínez Assad sobre este punto. Bueno, primero, con lo que terminaste, identidades asesinas es un término muy drástico, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir solamente que las identidades se van superponiendo y probablemente una identidad destruya a la otra. Es decir, llega en el momento adecuado y destruye la que hasta ese momento habías enarbolado, habías defendido como tu idea. Lo que quiere decir este concepto más bien es lo cambiante que puede ser la idea de la identidad. A mí me parece muy fuerte el concepto, eh, y sobre todo en español suena todavía más duro, las identidades asesinas, eh, pero casi como que podría, no tiene por qué dejar de ser drástico, es drástico, pero quizás sería más adecuado en español hablar de las identidades que sustituyen, las, o las identidades que suplantan la una a la otra. Y ahí en relación con cuando él habla de la identidad tribal, en realidad está haciendo una crítica, está haciendo la crítica a que todo se reduzca a que somos nacionales de un país determinado. Es decir, ¿por qué si eres mexicano no puedes ser inglés? ¿O por qué si eres ruso no puedes ser polaco? En fin, esto que tiene que ver con una de las preguntas que también me hacían, cómo, re- eh, qué es lo que realmente va a prevalecer. Y simplemente esas identidades tribales de las que habla él, efectivamente, como el párrafo que nos acabas de leer, pues significa que, que no vamos a aceptar, no estaremos de acuerdo con que en nombre de esa tribalidad se asesine, se maten los unos a los otros, pero ya ahí estamos hablando de conflictos guerreros, de conflictos armados, de conflictos que tienen como fin la destrucción del otro. En ese sentido es que él habla en este largo párrafo que nos leíste, que tiene un sentido filosófico mucho muy fuerte, muy profundo, y de una oposición muy cabal a estos enfrentamientos que se dan por, por la elementariedad de la definición del ser, del ser, mm, del ser inicialmente, como nos definimos, parte de una tribu muy concreta, muy específica, que luego de la nacional, y ahí viene otra vez la identidad, luego de la nacional se traslada al, 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 al país, serbios contra croatas.
y turcos contra griegos, y en fin, así nos podemos ir, palestinos contra israelíes, y todo esto que ya en nombre de la tribu es que aceptamos esos desafíos y ir a esas guerras que no conducen, que no conducen a nada que no sea la destrucción. Y bueno, de cualquier manera, volveremos sobre esta frase en en la siguiente sesión, porque sí, es como, es en la medida que se va haciendo más, que se va complejizando la idea y el concepto eh, de identidad que nos ha propuesto a mí Maluf. Entonces, pues, no sé si, hola, perdón, No, compartí mi pantalla. ¿Están viendo ahí el calendario? sí, Sí, Ok. Bueno, no sé si ok. alguien más quiere tomar la palabra adelante. Eh, Mientras puse esto para ir visualizando lo que sigue. Ah, no, muy bien, yo creo que, perdón, ¿alguien habló? No. Eh, pues en el siguiente capítulo, cuando la modernidad viene del mundo del otro, y pues nos da a dar oportunidad justamente de volver sobre este asunto del, del, del tribalismo que prevalece todavía, todavía en nuestros días. Y pues con esto, si no hay otra intervención, pues agradezco su participación y el seguimiento de esta lectura de Amin Maluf, y espero verlos en la próxima sesión. Hasta luego. Nos vemos gracias. el próximo jueves. Hasta luego, que descansen. Nos Muchas vemos el próximo gracias. jueves. Buena semana. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Hasta luego. Bye.